Y lo último, que es probablemente lo más importante y lo que más generalmente nos consultan. ¿Qué es mejor, el plazo fijo o dólares mostrado con números reales? En Argentina tenemos decenas de diferentes tipos de cambio. Por ende, vamos a empezar por partes. Y la primera es, ¿por qué existen tantos tipos de cambio? En definitiva, por si no lo sabes, un tipo de cambio es una distinta forma de acceder al dólar, por decirlo de una forma sencilla. Has escuchado de varios, probablemente el dólar blue es el más conocido, podrás haber escuchado el dólar oficial, el dólar solidario, el dólar MEP, el dólar CCL, entre otros tantos. Pero repito, partamos por la base y esta es ¿por qué hay tantos tipos de cambio? Y esto es básicamente por lo siguiente. En un país, llamémosle normal o en un contexto más normal, una persona quiere acceder al dólar, simplemente va al banco, pide comprar una cantidad X, una cantidad determinada, las compra y listo. Esa es una forma en la que en prácticamente cualquier otro país vos podés acceder al dólar. Sin embargo, en Argentina tenemos una enorme demanda de dólares y una muy escasa cantidad de dólares por parte de nuestros bancos. Por lo que en Argentina se decidió hacer este cepo. Básicamente significa que solamente tenés una cantidad limitada de dólares a la que podés acceder de forma legal, regular en el banco, como siempre el típico dólar que veníamos contando recién. Una vez que esto ocurre, y que además este cepo es para ciertas personas que no lo puede comprar cualquiera, entonces, en definitiva, hay muchas personas que no pueden acceder a la cantidad de dólares que quieran. Si quieren acceder a 300, ya no pueden, porque el cupo es 200. Van a tener que comprar otros 100 de otra forma. Eso por un lado. Y por el otro, es que hay personas que ni siquiera pueden acceder a esos 200. A partir de ahí es que surgen todas las otras variantes de lo que es justamente el tipo de cambio, o sea, las distintas formas de acceder al dólar. Vos el dólar, hoy podés comprar estos 200 en el banco o podés ir a una cueva, a una casa de cambio, como se le llame, el arbolito, hay distintas formas en las que se le dice, pero básicamente vas con pesos en efectivo y a vos te dan también dólares en efectivo. Otra forma es en la bolsa, o sea, a través de las inversiones. También se puede a través de las criptomonedas y hay distintas. Pero en definitiva, esta es la razón por la cual surgen tantos tipos de cambio. El hecho de que al argentino lo limitan a una cierta cantidad de dólares por mes a través del banco. Ahora, ¿cuáles son los principales tipos de cambio? Porque probablemente has escuchado del bolsa, del CCL, del contado con liqui, el dólar MEP, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí acabo de hacer como una pequeña trampa, por llamarlo de alguna forma, y es que básicamente mencioné dos. Dije 4, pero son 2. Porque el contado con liqui, el dólar cable y el dólar CCL son exactamente el mismo. O sea, es distinta forma de decirle lo mismo. Por otra parte tenemos el dólar MEP y el dólar bolsa, que también es lo mismo. Y después tenemos algunos otros como el oficial, el solidario, el blue y el cripto. Entonces, estos 6 son los más importantes. Repito, dólar oficial, dólar solidario, dólar blue, dólar cripto, dólar cable y dólar MEP. Ahora vamos a ver algunas características de cada uno de estos que en realidad no tienen ni ventaja ni desventaja, ni uno es mejor o peor, simplemente son características y después cada uno elige el que más le conviene. Pero lo más importante, ¿qué es? ¿Cuál es el más barato? Porque eso es lo que uno piensa siempre. O sea, si yo quiero comprar dólares, quiero comprar lo más barato posible para de esta forma poder comprar la mayor cantidad posible. Y la realidad es que no hay uno que sea específicamente siempre el más barato. Generalmente, el dólar bolsa suele ser de los más baratos. Después los otros van bastante de la mano. Si vos me lo preguntás hoy que estamos grabando este video, definitivamente el más caro es el dólar blue. Es muchísimo más caro en este momento que los otros, pero repito, eso es momento a momentos. Hay momentos en que el más caro es el CCL, otras veces el bolsa lo puede llegar a superar, pero repito, generalmente y hablando así a grosso modo, suele estar más barato el bolsa que los otros. Pasando ahora sí a lo que son las características, la principal de cada uno. El dólar blue, lo más importante que tiene es que no pasa por AFIP, no pasa por ningún banco, no, es una información que no llega a esos lugares. Por ende, te evitas de pagar impuestos o de tener que blanquear ese dinero, este tipo de cosas. Obviamente es ilegal, así que no es algo recomendable hacer. Pero existe. Luego tenemos el solidario. Definitivamente sí es el más barato de los que se pueden llegar a comprar, lógicamente de forma tradicional, llamémosle en el banco, pero hay mucha gente a la que no puede acceder, por eso lo omitimos de la lista. Pero la ventaja que tiene es, bueno, lógicamente que es el más barato. Además tenemos el oficial. El oficial
es inclusive más barato que el solidario, pero ese ya no se puede acceder directamente. O sea, el oficial no existe para nosotros los seres humanos tradicionales. No quiero comprar dólar jamás, de ninguna forma, no importa quién seas, hoy en día puedes acceder al dólar oficial. Los únicos que pueden son los bancos. O sea, vos comprás dólar, supongamos que el dólar oficial está 100 pesos y el dólar solidario 170, lo cual ya no es real, pero es simplemente para el ejemplo. Si vos querés comprar el dólar oficial, vas a pagar impuestos, por lo que se va a convertir en el solidario. Vas a comprar a 170 en este ejemplo. Pero si querés venderle al banco no le vas a vender con los impuestos, le vas a vender a 100, o sea, al oficial. Por ende, el oficial para nosotros no existe, así que no se puede comprar de esa forma. El siguiente que tenemos es el CCL. La característica principal que tiene es que necesitas una cuenta en el exterior para operarlo. Así que no voy a ahondar mucho en detalle, ya que la gran mayoría de argentinos no cumple con este requisito, entonces sería innecesario. Posteriormente tenemos el dólar bolsa. Este dólar bolsa sí puede acceder cualquier argentino, no necesitas cuenta en el exterior, lo único que necesitas es una cuenta en un broker y lo que haces es comprar un bono, por ejemplo, o puede ser también una acción, pero lo más usual son los bonos. Compras un bono en pesos, ese mismo bono en pesos lo vendes en dólares y de esa forma te haces con los dólares. Pero eso no es la característica, eso es la forma de adquirirlos. Entonces, la característica principal que tienen es que tienen un día de parking. Yo no puedo comprar hoy y vender hoy y de esta forma hacerme de los dólares. Sí o sí tengo que esperar un día para hacerme de los dólares, lo cual lógicamente también afecta en qué precio estoy comprando, porque yo compro en pesos hoy y vendo en dólares mañana y ahí puede haber variaciones. Pero generalmente, repito, suele ser el más barato justamente porque lleva este otro riesgo implícito. Y por último tenemos el dólar cripto, que por ahora no tiene ningún tipo de restricción ni nada similar. Estos últimos que fuimos mencionando, en realidad todos, exceptuando el oficial y el solidario, todos los demás dólares son ilimitados, puedes comprar la cantidad que quieras, pero como repito, siguen teniendo algunas características, que necesitas una cuenta en el exterior, que necesitas un día de parking, o en este caso el dólar cripto, que no tiene ninguna limitante, pero por esto generalmente suele ser un poco más caro que el dólar MEP. Pasamos al siguiente punto y en este caso es ¿cómo hago para saber qué dólar me conviene? O sea, ¿qué dólar compro? En definitiva, lo que a uno le va a convenir, porque al final al cabo siempre vamos a terminar haciendo dólares, lo que más nos interesa es cuál es el más barato. Entonces para esto es muy sencillo. La forma más fácil es ingresar a la web dolarhoy.com. Hay otras webs que realizan lo mismo, pero esta es la que tiene la información más claramente organizada. Y como podés ver, tenemos el precio del dólar blue, que en este caso está, como podemos ver al momento de estar grabando este video, 373 para la compra y 376 para la venta. A nosotros siempre nos va a importar la venta, por si alguien no lo entiende esto todavía. Cuando yo quiero comprar necesito la parte vendedora, la persona que me vende, porque justamente yo quiero comprar. Entonces yo voy a buscar la venta, porque yo soy el comprador. Entonces podemos ver que en este momento en particular, al momento de estar grabando este video, el más barato es el contado con liqui. Repito, varía momento a momento. A veces el más barato es el bolsa, a veces el más barato es el cripto y otras veces es el blue. Es simplemente ingresar a esta web y vos ves cuál es el que está más barato en ese momento y así decidís la forma en la que te dolarizás, si es que querés hacerlo de esta manera. Posteriormente viene la pregunta típica del argentino y es ¿pero cómo hago para tener los dólares físicos? Como se suele decir, los dólares bajo el colchón, porque quiero tenerlos yo, tengo miedo a un corralón, a un corralito, lo que fuera. ¿Cómo hago para hacerme de estos dólares físicos si no es por el dólar blue o si no es por el dólar típico que compro en el banco y después lo retiro en caja? Si compro el dólar cripto, si compro el dólar MEP, si compro el dólar CCL, ¿cómo me hago de dólares físicos? Y esto es exactamente igual que si los compraras por el banco. Vos, si los compras desde un broker, o sea, haces dólar bolsa o por ejemplo dólar CCL, o por el otro lado, si lo compras desde un exchange, o sea, haces dólar cripto, en cualquiera de estos casos, vos esos dólares que terminás teniendo en tu cuenta, los transferís a tu cuenta de banco. Después vas al banco, retirás como siempre haces y listo. Y otra pregunta que también suele surgir es ¿qué validez tiene cada uno? ¿Hay alguno que sea mejor que el otro? ¿Hay alguno que tenga como más validez? ¿O por cuál es la diferencia de comprar dólar MEP y dólar CCL? O sea, ¿qué dólar recibo yo? A ver, esa pregunta es muy típica, muy general. A mí me ha pasado también de tener la duda de no entender esas diferencias y la realidad es que son todos lo mismo. O sea, todo es un dólar. No importa de qué forma lo compraste, es un dólar. No es que un dólar tiene más validez que otro. Y por eso es que justamente existen estos arbitrajes que más conocidos son como el dólar rulo, de esa forma se le suele decir más, o bicicleta financiera también quizás hayas escuchado nombrar, que básicamente consisten en yo voy, por ejemplo, compro el dólar oficial, el solidario obviamente, en el banco y después lo vendo a dólar blue. Si te fijas, yo compré de una forma y vendí de otra, pero el dólar en sí es el mismo, todos los dólares tienen la misma validez. Eso obviamente si hablamos de justamente la forma en la que nosotros lo estamos comprando, porque otra cosa que también nos suelen preguntar es la diferencia entre los dólares
dólares cara chica y cara grande. La realidad es que, para no entrar mucho en detalle, los dólares cara chica se les llama así porque la cara de Benjamin Franklin, que son los dólares de $100 justamente, tienen, bueno, obviamente una cara más pequeña, el logo del presidente, ¿sí? Estos dólares fueron emitidos entre 1914 y 1996, y lo importante a tener en cuenta de este dato es que muchas veces te los rechazan o no los consideran con la misma validez. Hay algunos lugares que sí y otros que no, pero en definitiva lo ideal siempre es hablar de dólares cara grande, que básicamente es un billete prácticamente idéntico pero con la cara del presidente más grande. Pero esto que acabamos de ver, o sea, esto de dólares cara chica y cara grande, no tiene que ver con la forma en la que nosotros adquirimos los dólares. O sea, no importa si es Blue, MEPS, SL, no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente una vez que a vos te dan los dólares físicos, ya sea en el banco o comprando dólar blue o de la forma en la que vos adquieras esos dólares, pero cuando te los da la persona físicos, en ese momento es cuando se determina si cara chico o cara grande, no si lo compraste por dólar cripto, dólar MEP, etc. Y ahora, entendiendo todas estas cosas, necesitamos entender también que el dólar no sube. Eso no existe y es algo que está muy generalizado en Argentina y que inclusive nosotros mismos decimos en los videos, pero es importante que lo sepas. No está mal si decís que el dólar sube. A ver, no es real, pero es algo que está comúnmente aceptado en Argentina. Pero es importante que entiendas por qué el dólar no sube. Siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es la manera más fácil de entenderlo. Imagínate que hay dos personas que tienen la misma estatura y una de ellas se empieza a hacer cada vez más pequeña. Entonces piensa, wow, ¿cómo creció la persona de al lado? Pero la persona de al lado no creció, simplemente la primera se achicó. Es tan sencillo como explicar esto, o sea, el peso va bajando de precio, o sea, va bajando de valor con respecto al dólar. Y por eso es que parece que el dólar sube. Pero en realidad lo que está pasando es que el peso baja. Entendiendo esto, entendiendo que el dólar como tal no sube, sino que el peso es el que baja, también podemos entender que el dólar no es una inversión y hay que sacarnos eso de la cabeza. Si vos querés comprar dólar como método de ahorro, tampoco termina sirviendo tanto, pero en definitiva es un poco más entendible, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el dólar, ¿por qué no es una inversión? Porque Estados Unidos tiene inflación. Todos los países, prácticamente todos, tienen inflación, salvo algunos pocos que tienen deflación. Pero en general todos los países tienen inflación. ¿Esto qué significa? Que el poder adquisitivo, o sea, lo que te alcanza para comprar con los dólares que vos tenés, cada año es menos. Por ende, si vos ahorrás en dólares, básicamente estás perdiendo ese poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Es lógicamente entendible que en Argentina uno piense que el dólar es una inversión, una forma de ahorro, por esta creencia que tenemos errónea los argentinos de que el dólar sube, lo cual ya está desmentido. Así que a raíz de todo esto podemos entender que el dólar no solamente no sube, sino que no es una inversión. Sin embargo, si nosotros medimos las cosas en pesos, sí podemos pensarlo como inversión porque decimos, bueno, el dólar hace unos años estaba a 100 y ahora está casi 400. Entonces el dólar sí me termina sirviendo para resguardarme de la inflación. En ese caso sí puede ser. Pero repito, terminás perdiendo plata a lo largo del tiempo. No tanto como en pesos, muchísimo menos que en pesos, pero terminás perdiendo. Y lo último, que es probablemente lo más importante y lo que más generalmente nos consultan. ¿Qué es mejor, el plazo fijo o el dólares mostrado con números reales? Y justamente para ver qué nos conviene entre pesos, o sea, plazo fijo en pesos, contra dólares, venimos a nuestro Excel, el cual lo más importante lo vas a tener descargado completamente gratis en la descripción de este video. Y ya que estás por ahí, déjanos un comentario si te gusta este tipo de videos, si te sirve, dale me gusta al video que es completamente gratuito y de verdad nos ayudas un montón con eso. Pero ahora sí vamos al Excel entonces. Tenemos acá cada uno de los años. Tenemos 2019, 2020, 21, 22 y 23. A la derecha tenemos el precio del dólar en cada uno de estos momentos en enero, el 1 de enero de cada uno de estos años. Vemos que estaba 40 pesos cada dólar en el 2019, 75 pesos cada dólar en el 2020, 166 en el 2021, 206 en el 2022 y 346 en el 2023. Todos estos datos, por las dudas, son obtenidos de la web analisistecnico.com.ar. Te voy a mostrar cómo puedes obtenerlos vos mismos por si querés verificar la información. Vas a ir a la parte de gráficos, acá vas a buscar justamente, bueno, el dólar lógicamente. Yo elegí el dólar blue en este caso y puse el gráfico mensual en forma de velas. Esto es simplemente por comodidad, pero
vos podés hacerlo de la forma que quieras. Acá me voy a cada uno de los meses o de los años que yo quiera analizar. En este caso me acerco a lo que es el 1 de enero del 2019, como puedes ver en la parte inferior del gráfico. Y a su vez en la parte superior izquierda ves que la apertura era de 40,50, que es exactamente lo que viste en el Excel. Esto mismo lo hice con los otros datos, copié, pegué y nada más. Así que ahora sí, volvemos a nuestro Excel y pasamos a la tercera columna, que es la del plazo fijo. Esto es la TEA, o sea, la tasa efectiva anual que ofrecía el plazo fijo en cada uno de estos años. En el 2019 era del 80%, 2020 39%, 2021 44% y 2022, el año que acaba de cerrar, 107%. El 2023 no lo vamos a usar para el cálculo y además no sabemos a cuánto va a terminar la TEA, así que tampoco lo vamos a utilizar. Importante aclaración acá, estos plazos fijos, o sea, estos intereses, estas TEA que agarramos, fueron las más altas de cada año. ¿Por qué aclaro esto? Y porque la mitad del 2022, o sea, desde enero hasta junio más o menos, la TNA del plazo fijo era más o menos del 55%. A partir de ahí empezó a crecer y terminó siendo la TEA del 107%, con una TNA del 75%. Más allá de los números, no quiero ser muy confuso con esto porque entiendo que tal vez puede confundir, pero dicho de forma muy sencilla, durante la mitad del año era mucho menor la tasa que te estaba dando. Y recién, los últimos 4 meses, recién ahí, es este 107%. O sea que con este Excel estamos beneficiando al plazo fijo, mucho cuidado con eso, pero seguimos por ahora. Entonces a la derecha tenemos el segundo recuadro donde también tenemos los años exactamente igual. Tenemos en este caso la cantidad de pesos y a la derecha tenemos la cantidad de dólares. Pero vamos a explicar bien. La cantidad de pesos que tenemos acá es la cantidad de pesos que yo tendría en el 2019 y que a partir de ahí iría haciendo interés compuesto con el plazo fijo para llegar al 2023. Por ende, yo empecé con 40 pesos con 50 centavos, que era básicamente $1. A partir de ahí yo hago plazo fijo y gano el 80% con esta TEA del 2019. Termino con 72 pesos con 74 centavos. Y eso me hubiera alcanzado en ese año para comprar $0,96. O sea, estamos hablando de que tenemos menos dinero, medido obviamente en dólares. Por ende, hasta acá hubiera convenido simplemente comprar dólares. O sea, el dólar le viene ganando el plazo fijo. Así fueron decreciendo y decreciendo cada vez más. Entonces, haciendo todos estos cálculos, y si vemos lo que nos muestra el Excel, vemos que 2019, 2020 hubiéramos perdido si nosotros hacíamos plazo fijo, o sea, convenía básicamente quedarnos en dólares. Pasamos de tener $1 a 0,6, o sea, casi la mitad, es un 40% menos, es mucha pérdida por hacer plazo fijo. Pero a partir de ahí pasamos de 0,6 a 0,7 y ahí de este 0,7 a 0,8, o sea, fue creciendo, fue ganándole el plazo fijo a lo que es el dólar. Sin embargo, repito, y hay que tener en cuenta que acá estamos beneficiando al plazo fijo porque estamos eligiendo la mejor tasa, lo cual lógicamente no es real. Pasa que si no hay que hacer muchísimos cálculos, hay que ver cuál fue la tasa de qué mes a qué mes, cómo cambió y a partir de hacer todos los cálculos, ponderarlo, es muchísimo el cálculo que hay que hacer, por ende nos terminamos quedando simplemente con la mejor tasa. Teniendo en cuenta que es la mejor tasa, solamente algunos años gana el plazo fijo. Por ende, en definitiva y sin beneficiar al plazo fijo. Y punto número 2, viendo los cálculos hechos en este Excel, termina ganando generalmente y casi siempre el dólar. Y por eso es muy importante que veas este video para que vos aprendas a calcular el precio del dólar futuro de forma muy sencilla. Nosotros lo hicimos en julio del año pasado y el 14 de enero de este año llegamos al valor que nosotros habíamos apuntado para diciembre, para fin del año pasado. O sea, por 14 días más o menos le erramos, lo cual es bastante asertivo. Así que acá lo tenés.